muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto es Estilo Diferente. Y yo me encuentro en buena compañía, me encuentro con los licenciados José Ramón Bernal, Omar Ramos y la licenciada Fior Quesada. Tenemos aquí a Omar Ramos, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Buenas tardes. Buenas tardes, para mí es un gran honor compartir este escenario con ilustres especialistas en la materia de Derecho. Para mí es un gran honor participar con ustedes. Muy bien. Vamos a hablar de Derecho Constitucional. Por favor. Sí. Hablemos un poquito, Omar, por favor, sobre lo que el presupuesto general del Estado de la República Dominicana. Y en este momento que todo el mundo quiere dinero. Sí. El presupuesto general del Estado, lo primero que debemos analizar desde la óptica de la Constitución es que existe una ley orgánica del presupuesto nacional y una ley especial para el presupuesto nacional. La ley orgánica del presupuesto nacional no es más que la que estipula cuál es el procedimiento para crear el presupuesto nacional. Sin embargo, existe otra ley especial del presupuesto general del Estado, que es la que especifica los ingresos y egresos y la forma en que se van a invertir los recursos económicos logrados en el año y también especificado para el futuro. Esta puede ser una ley orgánica o ordinaria. Eso es un debate importante que existe en el derecho constitucional. Nosotros consideramos que en virtud del artículo 112 de la Constitución Dominicana es una ley orgánica, por lo que debe reunir una mayoría calificada de las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara. Incluso se establece que en el presupuesto general del Estado predomina el principio de legalidad, en el sentido de que la legalidad de las normas y de los presupuestos siempre debe estar fundamentada en una ley orgánica. Muy bien. Hablando sobre toda la transformación que ha tenido la Constitución 39 veces en República Dominicana. Sí, la reforma constitucional. Habla un poquito ¿qué usted opina de todo esto? Las reformas constitucionales en la República Dominicana no son negativas, porque si las reformas constitucionales fueran en virtud de crear más derechos, libertades, deberes para los ciudadanos y ciudadanos, eso estuviera positivo. La diferencia es que las reformas constitucionales simplemente son para conveniencia de partidos políticos, intereses políticos. En ese sentido, es lo que contribuye al logro de las metas de la República Dominicana. No obstante, sí, nosotros consideramos que la reforma constitucional viene a aumentar los deberes, las mayorías, las grandes minorías, fortalecer como ahora que se creó un tribunal constitucional capaz de defender la jerarquía de la Constitución, la salvaguardia de los derechos fundamentales y crear un orden constitucional homogéneo. Eso es muy importante. Doctor Omar, ¿por qué se ha modificado 39 veces? ¿Por qué esas 39 modificaciones? Lo que sucede es que en la República Dominicana existen intereses partidarios, intereses políticos. Simple y únicamente la Constitución Dominicana se reforma es para beneficiar al partido de gobierno en el sentido de crearle una nueva reelección. Pero si nosotros enfocamos desde el punto de vista la reforma constitucional para crear más derechos, como la del 2010, donde se crearon unos derechos de primera, segunda, tercera generación, se ampliaron el catálogo de las garantías constitucionales en acción de amparo, acción de habeas corpus, acción de habeas data, se creó un tribunal constitucional que crea la defensa de la Constitución Dominicana, la supremacía constitucional. Eso es positivo para la República Dominicana. Incluso se habla ya de un Estado social y democrático de derecho, en donde nosotros somos parte de la comunidad internacional y debemos de contribuir, solidarizarnos con los demás países, que es el caso del país vecino, donde nosotros hemos facilitado más alimentos y gestiones para lo lamentable que ha sucedido en ese país vecino. Nuestra Constitución, Omar, y qué bien una persona como tú, tan inquieta en todo el ámbito, y no porque tú vienes de una familia todo el tiempo hablando de derecho constitucional como tu padre Salvador Ramos. Nuestra Constitución de la República permite el matrimonio entre ambos sexos. Mire, la Constitución Dominicana especifica de manera clara y taxativa que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No obstante, existen posiciones diversas en la Constitución, que nacen desde la misma Constitución Dominicana, porque también existe una frase en donde da oportunidad al matrimonio homosexual, en el sentido de que establece la misma Constitución de manera literal que cualquier persona que tenga la voluntad podría contraer matrimonio. De ahí las personas que son homosexuales contribuyen y fundamentan su situación en que sí puede existir un contrato para la unión de esas parejas, un contrato de bienes en donde todos ganen, en donde exista una comunidad de bienes, no un matrimonio en el sentido religioso y canónico. Muy importante. Pero sí
para no vulnerar lo que es el principio de la religión, del evangelio y todo eso. Pero sí, en Francia existe una sentencia muy famosa en donde se permite el matrimonio homosexual, en donde hay una comunidad de bienes. Llegará aquí el matrimonio, según usted lo visualiza y la Pero persona Carmen, exige. ¿y la producción? Sí. ¿Y la producción de la humanidad? Bueno, se para ahí la Se va producción, para me ahí, imagino. Bueno, me imagino que sí, realmente esto aquí se aprueba, pues aquí lamentablemente La producción, la Omar. producción No hay producción. no hay producción. Lo que sucede es que en el factor religioso estamos nosotros llamados a La reproducción. Siempre va a haber reproducción, Ah, siempre va a haber No reproducción. obstante, también la sociedad y la tecnología deben de ir avanzando. Ya los países más desarrollados, donde nosotros, República Dominicana, un país en vía de desarrollo, debemos considerarlo como estímulo y como de beneficio social. Ellos han aprobado, en el caso de Estados Unidos, Francia, Italia, España, han aprobado lo que es las relaciones homosexuales. Nosotros no podemos quedarnos atrás, nosotros debemos de avanzar y situar a la República Dominicana ya en los estándares internacionales más acabados, en donde ya se aprueba no un matrimonio, sino un contrato de bienes y servicios de personas del mismo sexo. Muy importante, muy importante. Doctor, el Tribunal Constitucional debe salvaguardar lo que son los derechos humanos. Entonces, pero ¿cuáles son estos derechos fundamentales y cuáles vías las personas deben de exigir para respetar sus derechos? Importante esa pregunta. El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución Dominicana y tiene 3 fundamentos y labores principales. ¿Cuáles son? Primero, salvaguardar la supremacía de la Constitución Dominicana. Segundo, proteger los derechos fundamentales. Y 3, crear un orden homogéneo. Entonces, en salvaguardar los derechos fundamentales existe en la división de la doctrina una tripartita, que serían los derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Los derechos de primera generación son aquellos derechos civiles y políticos logrados en la Revolución Francesa, cuando ya la monarquía absoluta perdió su dominio y ganó lo que era el liberalismo. Cuando hablamos de los derechos de segunda generación, ya se habla de los derechos sociales, económicos y culturales, en donde el Estado no solamente juega un rol de dejar ser, sino que se le exige al Estado ya un rol prestacional, un rol activo, en el sentido de que debe de dar una educación, una salud de calidad, construir hospitales para que nosotros ya esos derechos de la libertad, de la dignidad humana, de la vida, nosotros ya no solamente se nos vulneren, sino que también se nos fortalezcan con una educación y con una salud. Ya los derechos de tercera generación es uno de los más importantes, no porque sea el tercero debe de ser de menor categoría o de menor importancia, sino que el derecho de tercera generación se habla ya de vivir en un ambiente sano, en el derecho al deporte, a la cultura, en el sentido de que todos los derechos fundamentales siempre tendrán la misma importancia y la misma jerarquía. Uno no es más importante que otro. En ese sentido se crearon garantías para proteger los derechos fundamentales, no solamente del Estado, de las administraciones públicas, sino también de las personas físicas y morales que pretendan vulnerar esos derechos humanos. Estas garantías son la acción de amparo, acción de habeas corpus, acción de habeas data. Existen otros procedimientos constitucionales en el Tribunal Constitucional competente para conocer de vulneración de derechos fundamentales, como la revisión jurisdiccional, conflicto de competencia, entre otras áreas. Bueno, Qué muy bien, importante, señores, hablar de la Constitución. Yo sé que este tema es bastante Y el tiempo es corto. extenso, el tiempo es muy corto, pero muy, muy importante. Usted es catedrático de la UAS Así es. y de la... Católica de Santo Domingo también. muy importante. Bueno, estuvimos con Omar Ramos, señores. Muchísimas gracias. ¿Usted quiere abordar algo más? Bueno, decirte, Omar, no hay que crear más leyes. El país, con las leyes que tenemos, está muy bien. Vamos a una nación diferente, doctora Flor. Bueno, hay que crear. Hay que crear. Bueno, Hay que pues crear, hace creando, vamos a falta. crear lo que es el cumpleaños de Carmen Ay, ay, Celestino con una copa de vino. Así es. Omar, por favor, páseme a la doctora Flor. Ay, Y gracias. esto te invita a la Escuela de Formación Muchísimas Jurídica, gracias. que estaremos este fin de semana en la Romana Higüey. Señores, felicidades. Salud. y que Dios le dé Gracias. bendición Salud. y salud Amén. al hijo de Carmen, que estaba medio malito anoche. Salud. Amén, Salud, amén. salud, Ya está salud. mejor Señora ya. Carmen. Gracias, Salud. gracias. Amén. Muchísimas gracias a todos. Y bendiciones. Muchísimas qué gracias. bien. Cógeme las arreglo Y floral gracias a que yo me usted, trajeron. doctor, que usted es una estrella. Y estas Usted es flores una las trajo mujer. Flor Gracias. para No, otra la Flor. escuela, la Sí. La escuela. Escuela de Formación Jurídica. Bueno, Qué bien. muchísimas gracias. Bendiciones. Bendiciones.